Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a continuar nuestro estudio sistemático y hemos llegado al capítulo número 10 del Evangelio de Juan. En el capítulo anterior estuvimos hablando acerca de la ceguera espiritual y el Señor Jesús se va a comparar con la puerta del redil de las ovejas y como el buen pastor. Entonces abrimos nuestras Biblias en el capítulo número 10 y comenzamos la lectura que dice: de cierto os digo, o sea, está hablando Jesús, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen la voz de su pastor. Conocen su voz. Esta comparación, esta alegoría, esta ilustración, esta parábola nos muestra una realidad espiritual. ¿Cómo sabemos nosotros si estamos siguiendo al buen pastor? ¿Cómo sabemos? Porque le conocemos, porque hemos pasado tiempo con él, hemos escuchado su voz a través de su palabra. ¿Cómo sabemos cuando hay un error en una enseñanza? Porque nosotros conocemos la palabra del Señor. No podemos conformarnos con lo que escuchamos semanal o diariamente. Tenemos que escudriñar, tenemos que profundizar, tenemos que hablar con el Señor a través de la oración y Él nos va a hablar a través de su palabra. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de Él porque no conocen la voz de los extraños. Evidentemente, tú y yo no nos conocemos. Pero la Biblia ha dejado en claro que por sus frutos se conoce al árbol, a la persona. Por sus frutos, por su testimonio. Y podemos diferenciar la verdad del error. Entonces, cuando tú escuchas un mensaje de alguien que no conoces, no es porque no lo conozcas, no lo vas a escuchar. Es que cuando escuchas el mensaje, tú reconoces si el mensaje es verdadero o es una enseñanza errónea, totalmente tergiversada de la verdad bíblica. Porque hay un fundamento y el fundamento comienza desde Génesis. Yo lo he dicho en muchas oportunidades, tú no puedes intentar entender las profecías de Apocalipsis o de Daniel si no has pasado por el Génesis, si no has pasado por el Éxodo. Tú no puedes entender la naturaleza humana y el pecado si antes no conoces la base de cómo surgió el pecado en la tierra y cómo fue creado el hombre. ¿Y qué sucedió con el hombre después que desobedece? Tú no puedes conocer las exigencias del Señor si no vas a la fuente primaria donde el Señor muestra qué es lo que Él pide para nosotros o de nosotros. Obediencia, confianza. Entonces, cuando tú escuchas un mensaje que es totalmente contrario a lo que escrito está, aunque suene muy bonito, tú vas a detectar si el mensaje es o no de Dios. Tú vas a escuchar si es la voz de Dios o no. Hay personas que dicen, yo escuché la voz de Dios. ¿Y qué te dijo? Tal cosa. Pero ¿eso está fundamentado en lo que escrito está? ¿Estás seguro que es la voz de Dios? Sí, es que el Señor se me manifestó a través de un sueño y una revelación. ¿Y hay algún fundamento en la Escritura que avale lo que el Señor te ha dicho? Porque el Señor no se va a contradecir. Es decir, si Él ha dejado la norma, si Él ha dejado la información en un escrito está, el Señor no se va a contradecir, va a fortalecer esa misma enseñanza. A la voz del extraño no se le escucha, porque es una voz desconocida. Versículo número 5. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron. Todavía hay una ceguera espiritual y no se entiende. Y quizás algunas personas en pleno siglo XXI tampoco la hayan entendido de esa manera. Yo la acabo de compartir contigo. Pero ¿cómo la entendías tú?
Jesús cuenta esta parábola, la gente no entiende qué era lo que Jesús realmente quería decirles. Entonces Jesús volvió a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús es el pastor, pero Él es la puerta. Es otra comparación. Así como es necesario el pastor que guía, la puerta es importante porque la puerta, cuando se cierra, protege. Protege a quienes están dentro del redil. Cuando la puerta se abre, se le brinda la oportunidad a quienes entren al redil, sean dirigidos por el pastor. Entonces Jesús es el pastor, Jesús es la puerta. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Versículo 8. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Por qué? Porque se deja dirigir por el buen pastor. Los que vinieron antes, los dirigentes, se valieron de el pueblo de Israel para su beneficio personal. Eran salteadores. Debieron haber sido los guías del pueblo del Señor. Debieron haber sido los pastores del rebaño del Señor mientras llegaba el pastor de los pastores. En el libro de Ezequiel, cuando estudiamos ese libro, había grandes reclamos hacia los pastores de Israel. Y no eran los pastores de los rebaños literales, eran los dirigentes del pueblo de Israel en aquel entonces. Llámese profetas, llámense reyes o sacerdotes. El ladrón no viene sino para hurtar, para aprovecharse de, para matar, para destruir, para quitar la lana, para valerse de la carne de las ovejas. Estamos hablando simbólicamente. Lo que yo quiero decir es que a veces hay personas que se aprovechan de la fe del creyente y mantienen una mentira para conservar a esos creyentes, siempre proveyéndoles para ellos. Esa es la realidad. No estoy mencionando aquí ni a X, ni a Y, ni a Z. Esta es la realidad generalizada en algunas denominaciones. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Versículo número 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Cuando estudiamos la parábola de la oveja perdida, yo les comentaba que la responsabilidad del pastoreo era también de credibilidad. Si un pastor perdió una oveja, no se le consideraba a esa persona un buen pastor. Quizás porque las ovejas no eran de él, las descuidaba. Pero un buen pastor, aunque no fueran sus ovejas porque no las compró, sino que las cuida porque se le dio la responsabilidad, él sabía que si perdía una, su reputación estaba por el suelo y además de eso debía pagar la oveja perdida. Entonces, el buen pastor, el verdadero pastor, el que se interesa en las ovejas, da su vida por las ovejas. Va y busca la perdida donde quiera que se encuentre. Y si hay alguien interesado en la salvación del ser humano, es el Señor Jesús. Es Dios en su plenitud. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están al tanto de la salvación del hombre. Están haciendo todo lo posible para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que reconozcan su condición, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Se lo dijo Jesús a Nicodemo. Y nos los dice a nosotros. Jesús fue levantado en la cruz para que a través de su muerte nosotros tengamos vida. Porque la paga del pecado es muerte y Él pagó el precio del pecado de la humanidad. Y lo que nosotros estamos experimentando en este mundo es una muerte temporal. Pero estamos siendo vivificados en el Espíritu, porque la muerte eterna fue pagada en la cruz. Lo que el Apocalipsis llama la segunda muerte. Esa segunda muerte la pagó Cristo en nuestro lugar. Hay que aceptar por fe que Él es el buen pastor, Él nos dirige y Él dio su vida por nosotros. Mas el asalariado
entiéndase, persona que recibe progresivamente cierta cantidad de dinero por cumplir una responsabilidad, pero no siente amor por esa responsabilidad, sino simplemente tiene el interés de recibir una ganancia. El asalariado, el que no es pastor, aunque le digan pastor, pero no es, porque es un asalariado, porque el día en que no tenga la paga va a decir, esto a mí no me interesa. De quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, al enemigo, y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El lobo aquí representa a Satanás, al enemigo o las enseñanzas erróneas. Estamos viendo que hay cosas que están erradas en nuestras iglesias y no decimos nada. O no sabemos decir las cosas, porque hay personas que sí lo dicen, pero a veces utilizan palabras inadecuadas y crean más bien una situación álgida en sus propias congregaciones. Nosotros tenemos que llamar al pecado por su nombre, pero recordarle a la hermandad que el Señor tiene el control de su pueblo y que si nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo, esos errores serán enmendados, corregidos. Satanás no solamente es un lobo rapaz, sino que también es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Satanás intenta engañarnos de todas las maneras para que mantengamos una ceguera espiritual, y el Señor quiere proveernos luz para que andemos por senderos de rectitud. Así que el asalariado, dice el versículo número 13, el asalariado huye porque es asalariado. Está por su interés personal, no siente el verdadero deseo de compartir un mensaje de esperanza con otras personas, sino que si no ve ningún tipo de ganancia, no comparte. El día en que no vea la ganancia, deja de compartir lo que él decía ser un mensaje de salvación. Hoy muchas personas no quieren decir cosas adecuadas, correctas y bíblicas por temor a perder la ganancia. Y esa es la realidad. Hagámonos una autoevaluación y preguntémonos por qué hay cosas que se están haciendo muy similares a los inconversos, y nos daremos cuenta que es simplemente por mantener cierta cantidad de personas. Yo vuelvo y repito, el más interesado en la salvación de todo el mundo es el Señor. Pero esa salvación implica también un cambio en el estilo de vida, una reforma. El asalariado no le importan las ovejas, que hagan lo que hagan con tal que tenga su ganancia personal. Y Jesús recalca, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías, las que realmente han aprendido a conocer al Señor, le conocen de verdad y le siguen donde quiera que va. Versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por mis ovejas. Nuevamente se recalca la unidad entre el Padre y el Hijo en el plan de salvación. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Y aquí viene una cosa muy interesante. ¿A qué ovejas se está refiriendo? Vamos a pensar un poco. ¿Cuál es el redil? Tenemos que definir primero cuál es el redil y cuáles son las ovejas del otro redil. Entonces, el redil es un lugar donde se refugian las ovejas. Entonces, desde el punto de vista bíblico, todos los seres humanos somos creación de Dios. Todos somos valiosos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos de la tercera edad, ricos o pobres, libres o esclavos. Todos somos candidatos para el reino de los cielos. El Señor Jesús vino a pagar el precio del pecado de toda la humanidad. La diferencia está entre si aceptamos o no aceptamos lo que el Señor Jesús hizo. Entonces, de toda la población mundial, el Señor escogió por gracia, no por mérito, a la simiente de Abraham, de los descendientes de Sem, de los semitas. Después del diluvio, Sem, Can y Jafet tomaron rumbos diferentes. De los semitas, el Señor escoge por gracia a Abraham, no porque fuera un hombre perfecto, sino que Dios pudo ver en Abraham lo que él podía llegar a ser.
Si nos ponemos a detallar los errores de Abraham, tuvo los mismos errores que posiblemente tú y yo tuvimos, pero también tenía cualidades dignas de admirar. Y Dios le dijo a Abraham, por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y de su descendencia sale Isaac, sale Jacob y lo que llegó a constituirse las diferentes tribus de la nación de Israel. Quienes, aunque estuvieron esclavizados por 400 años, fueron llevados a la tierra de Canaán después de pasar 40 años en el desierto por la desconfianza que tenían de las promesas del Señor. Y una tras otra vez ellos airaron al Señor, pero Él les había dado una responsabilidad de ser un testimonio a las demás naciones. A través del santuario ellos debían prefigurar y mostrar la salvación del Señor a través de su Mesías que iba a venir y que vino. Entonces, el pueblo de Israel, pudiéramos llamarlo en el sentido primario, el redil del Señor. Ahora, ¿ese redil se mantuvo en fidelidad al Señor? Evidentemente no. Siempre hubo un remanente. Entonces, hubo ovejas que se descarriaron y nunca volvieron. Hubo ovejas que escucharon la voz del ladrón y se fueron, porque cayeron en idolatría. Hicieron pactos políticos con otras naciones. En lugar de haber sido un testimonio para los demás, se dejaron influenciar por las naciones extranjeras. Pero en las naciones extranjeras habían personas dispuestas a conocer la verdad del Señor a través de ese remanente fiel. Y pudiéramos mencionar, por lo menos pudiéramos mencionar a 2 mujeres. Hubo más gente. Pero a mi mente se me vienen en este momento 2 mujeres. Rut la moabita y Rahab la cananea de Jericó. Mal llamada todavía Rahab la ramera. Ya dejemos de llamarla así porque una mujer conversa. Ya descansa esperando la resurrección. Pero estas 2 mujeres son el indicativo de que había personas en el extranjero dispuestos a hacer la voluntad del Señor con tal de que se les testificara. Entonces, esos extranjeros son el otro redil. Desde el contexto más básico del capítulo número 10 de Juan, esos extranjeros que están fuera de Israel son el otro redil. Y en ese otro redil el Señor tiene ovejas que son de Él. Así como en Israel habían ovejas buenas, también habían ovejas perdidas. No es porque ya eran de Israel, ya todos eran ovejas del Señor. Sí, todos eran candidatos. Todos tenían responsabilidades. Pero algunos, como dicen popularmente, saltaron la talanquera. Dejaron de seguir al buen pastor. Y solamente un remanente se ha mantenido fiel a lo largo de toda la historia. Y ese remanente mantiene las mismas características descritas en el libro de Apocalipsis. ¿Y cuáles son esas características descritas en el libro de Apocalipsis que determinan quién es del redil del Señor? Pues vamos a buscarla. Apocalipsis capítulo 12, verso 17 nos presenta parte de esas características. El dragón, Satanás, se llenó de ira contra la mujer. La mujer representa la totalidad del pueblo de Dios de todos los tiempos. A veces se habla de término iglesia. Vamos a hablar del pueblo de Dios de todos los tiempos, la mujer. Y el dragón se fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes de esta mujer. Y los descendientes de esta mujer tienen 2 características principales. Ellos guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Antes de la venida de Cristo estaba la esperanza de la venida del Mesías. Como el Mesías ya vino, ahora tenemos el testimonio de Jesucristo. Y todo aquel que desee formar parte del redil del Señor, ¿qué tiene que hacer según lo que dice Apocalipsis? Debe guardar los mandamientos. Y cuando tú estás dispuesto a hacer la voluntad del Señor, el enemigo se va a airar contra ti. Ahora yo pregunto, ¿tú prefieres que Satanás se aire contra ti? ¿O prefieres que caiga sobre ti la ira del Señor? Según lo que dice aquí, Satanás, el dragón, se aira contra los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, decir que los mandamientos de Dios están abolidos es seguir las pretensiones de Satanás. Seguir las pretensiones de Satanás implica ya no formar parte del redil del Señor.
Pero la buena noticia, y lo estudiamos también en el Evangelio de Lucas, la oveja perdida puede volver al redil. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Y para reconfirmar que esto es verdad, Apocalipsis 14 nos muestra a un grupo de personas llamados los 144,000. Este grupo de personas que aparece en este capítulo tienen características interesantes. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él, del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo. Cristo es el buen pastor, pero también es el Cordero, o sea, todo representa a Cristo. Tenían el nombre del Cordero. Tenían el nombre de su Padre escrito en su frente. Estaban convencidos, verdaderos cristianos. También dice que cantaban un cántico nuevo delante de los 4 seres vivientes y que nadie podía aprender este canto sino solo los 144,000. ¿Por qué? Por la experiencia de conversión. Según lo que dice el versículo número 4, estos no se contaminaron con mujeres, son vírgenes, o sea, han mantenido una pureza en las creencias bíblicas. Son los que siguen al Cordero. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Según lo que estamos leyendo en Juan 10, las ovejas siguen al buen pastor. Y el Señor tiene otras ovejas en otros rediles. ¿Y qué hacen esas otras ovejas de los otros rediles? Siguen al buen pastor. Y según lo que nos describe Apocalipsis 14, este grupo de personas, que es un grupo simbólico, y eso lo vamos a explicar cuando lleguemos a Apocalipsis, no nos adelantemos, siguen al Cordero por donde quiera que va. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron redimidos de entre los hombres, no dice de entre Israel. Pero es que en Apocalipsis 7 dice que los 144,000 son israelitas. Ya va. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Tranquilos. Tranquilos que ya yo me estudié Apocalipsis como para saber lo que contiene, pero no nos adelantemos. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y mira la transformación que han empezado a tener. En sus bocas no fallada la mentira. Son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Son sin mancha de verdad? ¿O fueron perdonados y limpiados, purificados de sus pecados? Y el Señor los ha presentado justos delante del Padre. Este grupo de personas, después del versículo 6, proclaman un mensaje al mundo. Un mensaje a gran voz diciendo: temed a Dios y dadle gloria. Allí dice el versículo número 7. El versículo número 6 lo llama el Evangelio eterno, para ser predicado a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a todo el mundo. Porque la salvación está al alcance de todo el mundo. Y todo el mundo debe escuchar este mensaje, y en todo el mundo hay ovejas del rebaño del Señor. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. O sea, nos está enviando a adorar al Creador, al que hizo el mundo en 6 días. Y según Génesis 2, 1 al 3, el 7º día descansó, lo bendijo, lo santificó. Y para reforzar más esta enseñanza, el capítulo nos recuerda que aquí está la paciencia, la perseverancia, el aguante, el que persevere hasta el fin, dice Mateo 24, el sermón de Jesús. Aquí está la paciencia, el aguante, la resistencia de los santos. ¿Por qué son santos? Porque han pasado por el proceso de la santificación. Y estos santos guardan los mandamientos de Dios, como dice Apocalipsis 12:17. El dragón se aira contra los que guardan los mandamientos de Dios. Aquí está la paciencia, el aguante, la resistencia. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe, la confianza, la misma confianza que Jesús tenía de su Padre cuando estaba aquí en la tierra. Esa misma confianza tenemos que tenerla nosotros en el buen pastor. Debemos tener paciencia, perseverancia en obediencia, con la seguridad de que Jesús nos guía hacia un puerto seguro, porque seguimos al Cordero donde quiera que va. Volvemos entonces a Juan, después de haber visto las características de quienes pertenecen al redil del Señor,
Volvemos al capítulo número 10. Nos habíamos quedado en el versículo 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil, que aunque están dispersas por el mundo, tienen las mismas características. Yéndonos al siglo XXI, ¿debemos todos pertenecer a la misma denominación religiosa? Posiblemente no. ¿Debemos tener nosotros las mismas características? Evidentemente sí. No importa en qué parte del mundo te encuentres, en qué circunstancias, si tu iglesia es pequeña, grande, congregacionalista, denominacional. Si las características son las mismas, tú eres parte del redil del Señor. Tú puedes estar en cualquier congregación, pero si hay cosas que mejorar, hay que mejorarlas. Si hay cosas que corregir, hay que corregirlas. Si hay cosas que fortalecer, hay que fortalecerlas. ¿Tú crees que yo asisto a una iglesia perfecta? No. Pero tengo la seguridad de que hay personas que están dispuestas a dejarse dirigir por el Señor. Que en medio de su imperfección son capaces de decir: Señor, necesitamos de ti. Transfórmanos desde adentro para que se exteriorice una verdadera reforma dirigida por tu Espíritu Santo. ¿Por qué todas las iglesias son imperfectas? Porque están dirigidos por seres humanos. El arca de Noé, por darte un ejemplo, el arca de Noé era imperfecta porque fue construida por personas. Pero por imperfecta o débil que la iglesia parezca, es el objeto de la mayor consideración del Señor. Siempre y cuando los que estén dentro del pueblo de Dios sigan al pastor donde quiera que va. O sea, al pastor Cristo Jesús, al buen pastor, porque los pastores humanos nos equivocamos. Versículo número 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Jesús tiene vida en sí mismo, pero Él se despojó para morir como un siervo. Su muerte garantiza nuestra salvación. Su resurrección nos permite tener la seguridad de vida eterna. Por eso es que Apocalipsis llama a Jesús el primogénito de los muertos, porque tiene la primacía sobre la muerte. Versículo número 18. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para tomarla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mire, este versículo es totalmente teológico en el tema de la cristología. Nadie me la quita. El Señor se dio a sí mismo. Él tenía el poder para impedir que lo golpearan. Él tenía el poder para impedir que lo crucificaran. No fue que Él estaba allí obligado y entonces le estaban dando látigo y Él no podía hacer nada porque, bueno, los romanos lo tenían dominado. No. Eso no es así. Él se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo. Él cedió. Él pudo haber agarrado esa cruz y mandarla a volar lejos. Y Él simplemente, dando una orden, todo el mundo al suelo. Es que, mira, no se nos olvide. Nosotros hemos estudiado 3 evangelios. Estamos en el 4º evangelio y hay detalles que, aunque los otros evangelios no lo mencionaron, fueron reales. Como el hecho de que Jesús dijo: yo soy, cuando lo fueron a tomar la turba, que vinieron: ¿dónde está? ¿Quién es Jesús Nazareno? Yo soy. Y la gente se cayó al piso. Eso no lo mencionó ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Eso lo vamos a ver aquí en Juan. Jesús dijo: yo soy, y la gente se fue al piso. Entonces Jesús tenía el poder para no dejarse crucificar. Que de hecho Judas llegó a pensar eso, ¿no? Él tiene el poder para no dejarse agarrar. Muchas veces lo intentaron agarrar y él se escapaba, claro, porque todavía no había llegado la hora. Y es aquí en Juan cuando él, en una oración, dice: Padre, ha llegado la hora. Antes no había llegado. Entonces aquí Jesús dice: yo, mira, doy mi vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué? ¿Cuál mandamiento?
O sea, el Padre o el consenso celestial, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tomaron la decisión de hacer esta obra. La única solución para el ser humano es que se pague el precio del pecado con la muerte. Entonces, la obra de Cristo, el mandamiento de Cristo era dar su vida. Esa era su razón de estar aquí, mostrar el carácter del Padre y pagar el precio del pecado de la humanidad. Vindicar el carácter del Padre ante el mundo entero y ante el universo. Dice el versículo número 19, volvió a haber disensión entre los judíos y estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? ¿Para qué escuchan a este loco aquí hablando? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. O sea, si bien en el capítulo anterior había ese tipo de discusión de decir cómo puede ser un hombre violador de mandamientos si está obrando de esa manera tan poderosa, si Dios está manifestando su poder en él. Entonces aquí dice, mira, la manera como él habla no es de un desquiciado, no es un loco, no es un lunático, no es un endemoniado. De hecho, la palabra endemoniado es muy escasa en el Evangelio de Juan. Y aquí se está utilizando de parte de los dirigentes hacia Jesús. Está endemoniado. Y el otro dice, no, pero es que la manera como él habla no es de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? Como en el capítulo anterior. Y no solamente él, otros ciegos más. Pero la ceguera espiritual estaba dominando a muchas personas. Versículo 22. Celebrábanse en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Este es otro detalle importante que no podemos pasar por alto. En repetidas ocasiones hemos venido hablando de las fiestas de Israel, que son fiestas que apuntaban hacia el Mesías. Y quiero compartir con ustedes aquí cuáles son las 7 fiestas bíblicas. Son 3 principales. Número 1, la Pascua o Peshá, que es en el primer mes, entre finales de marzo a principios de abril. 50 días después de la Pascua estaba el Pentecostés o la fiesta de las cosechas, o la fiesta de las semanas también le decían. Entre la Pascua y el Pentecostés estaba una semana de panes sin levadura, y estaba también la fiesta de las primicias, donde las personas llevaban los frutos, los primeros frutos de sus cosechas al templo, como una muestra de agradecimiento a Dios por la prosperidad de las cosechas que vendrían el resto de las semanas. 7 semanas transcurrían desde la Pascua y en el día 50 se celebraba el Pentecostés, que era una fiesta de cosecha masiva. Después que terminaba el Pentecostés, ya pasando al mes séptimo, tenemos la fiesta de los chofares o de las trompetas, que eran advertencias para la preparación del día del Yom Kippur. El Yom Kippur, el día de la expiación, el día del perdón. Eso era en el séptimo mes. Después que pasaba el Yom Kippur, el día de la expiación, venía la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas. Todas estas fiestas han tenido, o bueno, gran parte de ellas, a excepción de la de los tabernáculos, han tenido su cumplimiento en la historia. Hoy pudiéramos decir, a la luz de las profecías de Daniel, que estamos en el día de expiación espiritual, porque Cristo intercede por nosotros en el santuario celestial. Este día de la expiación no ha terminado. Terminará cuando Cristo salga del santuario. Pero eso lo hablaremos más adelante en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué hago referencia a estas fiestas en particular? Porque resulta que el capítulo número 10 menciona una fiesta que es primera vez que la vamos a leer. O sea, nunca antes la habíamos leído. O sea, no tiene una referencia bíblica que diga, mira, esta fiesta de dedicación en invierno entre mediados de noviembre, principios de diciembre o por allí. ¿De dónde salió esta fiesta y qué significa? Porque antes no habíamos escuchado de ella. Bueno, como tenemos herramientas, tenemos comentarios, tenemos información que podemos consultar, yo voy a compartir con ustedes parte de la información que he venido investigando acerca de esta fiesta de dedicación. Y mira, son detalles interesantes. Esta fiesta, la fiesta de dedicación, fue instituida por Judas Macabeo. Judas Macabeo, para celebrar la limpieza del templo y la restauración de sus servicios después de la profanación realizada por Antíoco Epífanes. Esto fue en el periodo intertestamentario, es
es decir, después de Malaquías, antes de Mateo. Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, decidió que cada año, a su debido tiempo y durante 8 días, a contar del 25 del mes de Quisleu, se celebrará con alborozo y regocijo el aniversario de la dedicación del altar. Estamos hablando en el tiempo de los macabeos. Hay una Biblia, bueno, hay varias Biblias, que comúnmente se le dice Biblia católica, que tienen unos libros llamados Macabeos I y Macabeos II, que para la mayoría de los cristianos protestantes, incluyéndome, son libros deuterocanónicos o pseudoepígrafos, también llamados apócrifos, o sea que no son libros inspirados por el contenido que trae. De eso quizás hablaremos más adelante porque son libros que se escribieron en el periodo intertestamentario y nosotros pasamos de Malaquías directo a Mateo. Del periodo intertestamentario muy pocas cosas tuvimos la oportunidad de decir. Lo cierto es que esta fiesta de la dedicación surgió en ese tiempo, como aniversario de la dedicación del altar que había sido profanado por Antíoco Epífanes. Esto en el Imperio griego, ya después vino el Imperio romano. Josefo, un historiador, dice que ese festival era llamado la fiesta de las luces. Se celebraba más o menos como la fiesta de los tabernáculos. El mes de Quisleu corresponde con finales de noviembre a principios de diciembre. En la literatura rabínica la fiesta es llamada Hanukkah, que significa dedicación. Eso es un comentario. Otro comentario refuerza lo mismo, diciendo que la fiesta de la dedicación se refiere a la fiesta judía del Hanukkah, que se menciona en los siguientes pasajes. Primero de Macabeos, capítulo 4, verso del 36 al 59. Y dice acá, entre paréntesis, que el libro de los Macabeos es un texto no canónico para la Biblia protestante. En la Biblia protestante no existe, o sea, no la tenemos, solamente aparece en Biblia católica. También tenemos otra referencia en el segundo libro de Macabeos, capítulo 10, versículo del 1 al 8, y la que estamos leyendo ahorita, Juan, capítulo 10, verso 22 y verso 23, que solamente menciona la fiesta, pero no menciona el origen. Por eso tenemos los datos históricos. A mí me gusta mucho el método de interpretación historicista porque la historia nos aclara muchas cosas. En la Biblia hebrea y cristiana no hay una descripción detallada de la fiesta de la dedicación. Sin embargo, los libros de Macabeos primero y segundo proporcionan este contexto histórico. La fiesta de la dedicación conmemora la reconstrucción del templo de Jerusalén después de la victoria de los Macabeos sobre los Seleucidas en el año 164 a.C. Y después de los Seleucidas vinieron los romanos. Esa es la información que tenemos. Volvamos a la lectura entonces. Ya sabemos que estamos entre noviembre y diciembre, la fiesta de la dedicación del templo, la restauración del templo, en el periodo intertestamentario. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, que era una de las puertas del templo. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbará el alma? ¿Cuál era la turba que provocaba Jesús en el corazón de estas personas? ¿Cuál era? Oye, estos eran los líderes. Tenían toda la autoridad para decir la verdad de Dios revelada a través de su palabra. Pero como había conceptos errados del Mesías, era chocante las enseñanzas de Jesús para ellos. Así como hoy pueden ser chocantes ciertas enseñanzas que, aunque están en la Biblia, han sido rechazadas por la mayoría de los cristianos. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y tú dices, bueno, tienen interés en saber si Jesús es el Mesías. Y Jesús le responde, os lo he dicho, pero no lo crees. Ustedes no lo creen, no lo creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea, ¿qué más quieren saber? ¿Qué más quieren ustedes que yo les manifieste? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, el evangelio es mostrado a los pobres. Los muertos son resucitados. Claro, aquí no lo dice, pero fueron las palabras que Jesús le mandó a decir a Juan cuando estaba en la cárcel. Que los discípulos de Juan le insistían a Juan, ¿pero será o no será? Y Juan tuvo que decirle, bueno, vaya y pregúntenle a Jesús si él es el que estábamos esperando o tenemos que esperar a otro. Entonces, no crean que estas personas no tenían todos estos testimonios.
Por supuesto que los tenían. La cuestión es que ellos esperaban un Mesías totalmente diferente. Esperaban un guerrero, como los macabeos. Si una cosa destacó a los macabeos, era ser revoltosos, rebeldes, dispuestos a la guerra. Entonces ellos esperaban así un guerrero, un justiciero, un hombre que tomara el reino de Israel y acabara con los romanos y estableciera a Israel como la cabeza de todas las naciones. Pero fíjate que los conceptos que ellos tenían eran más políticos y de beneficio personal que ser una luz al mundo y un testimonio para las demás personas. Entonces, si Abraham fue escogido por gracia para que a través de su simiente fueran benditas todas las familias de la tierra, Israel en el tiempo de Jesús tenía un egoísmo muy grande porque querían todos los beneficios para ellos. Y estaban obstinados de los romanos. Entonces, si tú eres el Mesías, dínoslo. Porque la apariencia que tú tienes y las enseñanzas que tú nos brindas, que aunque pueden ser muy buenas, no son de lo que nosotros estábamos esperando. Entonces Jesús le dice, mira, ustedes no creen, porque ustedes no son de mis ovejas. Qué duro eso. Ustedes son de Israel, tienen la verdad en sus manos, tienen la historia, pero no son de mis ovejas. Qué duro. Eso es un mensaje duro. No te creas que es un mensaje fácil. Pero el orgullo los dominaba, y si Jesús le dijo, ustedes no son de mis ovejas, la actitud más correcta hubiese sido, Señor, ¿cómo podemos ser de tus ovejas? Pero el orgullo no los dejaba. Entonces, cuando tú recibes un mensaje de revelación a través de la Escritura, tú tienes que tomar una decisión. No es porque la mayoría haga tal cosa, tú tienes que hacer lo que hace la mayoría. Nosotros tenemos que seguir al buen pastor. Ustedes no son de mis ovejas, como lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebata de mi mano. O sea, el Señor va a crear un cerco protector. Cuando uno cimienta sus convicciones en un escrito está, hermano, mire, eso no tambalea jamás. Por eso es que el Señor Jesús llegó a comparar: el que cree mis palabras y las pone por obra, lo voy a comparar con un hombre que estableció o fundamentó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, tormentas, tempestades y la casa no cayó. Eso lo dijo Jesús. Cuando tú cimientas tus convicciones en un escrito está, mire, hermano, 1000 podrán decir lo que sea. De hecho, Pablo lo dijo. Si viene alguien predicando un evangelio diferente, no lo crean, ni porque venga un ángel del cielo y les diga a ustedes todo lo contrario. Porque hay un fundamento de fe, hay un escrito está. Y recuerden los principios de interpretación profética: una verdad posterior, una nueva luz, nunca, jamás va a contradecir una verdad anterior. Eso es bíblico. Y el Señor no cambia, es el mismo. Él no va a decir una cosa hoy, mañana va a decir otra. Versículo número 29. Mi Padre me las da, hablando de las ovejas, el rebaño, nosotros. Mi Padre me las da, es el Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque están bien fundamentadas. Yo y el Padre somos uno. Desde el versículo 1 del primer capítulo de Juan dejó en claro que Jesús es Dios. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Por cierto que aunque no lo dije, lo voy a decir ahora, este verbo en pasado, era, no quiere decir que antes era y ya no es. Esto es un aoristo que lo que indica es que ha sido, ¿okay? Ha sido, era, o en una manera en castellano de decirlo, ha sido, es y seguirá siendo. Pero nuestro castellano a veces no es tan fácil expresar ciertas cosas. En el griego era más sencillo entenderlo. Entonces, cuando nosotros leemos en castellano el verbo era Dios, lo que está queriendo decir es que ha sido, es y seguirá siendo. Y Jesús dijo: el Padre y yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apartarle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buenas obras no te apedreamos, sino por blasfemia,
porque tú siendo hombre, te haces Dios. Mira, y puede ser un argumento muy válido, porque si hoy una persona, y vamos a estar claros que en aquel entonces, muchos se decían ser Mesías, ¿okay? Muchos decían ser Mesías, y yo te digo una cosa, los judíos están esperando todavía el Mesías, y yo no dudo de la aparición de un falso Mesías. Entonces, claro, no han aceptado porque están cegados, no aceptan que Jesús es Dios y consideran que las expresiones de compararse con el Padre son blasfemia. Si cualquier persona se compara con Dios, evidentemente tú lo vas a considerar como blasfemia. Porque tú siendo hombre te haces Dios. Y Jesús, mire cómo le responde. ¿No está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. ¿Cómo es esto? Aquí hay dos detalles. Número uno, Jesús utiliza la expresión vuestra ley como que es de ustedes, yo no tengo nada que ver con eso. No, eso no es lo que Jesús está queriendo decir. Recuerden que el término ley se adjudica a toda la Torá, como también a todo el Antiguo Testamento, que incluye los salmos y los libros poéticos y todos los libros históricos. A eso pudiéramos llamarlo la ley. Los 10 mandamientos también están dentro de la ley. ¿Okay? Pero cuando Jesús utiliza la expresión vuestra ley, ellos se consideraban los garantes, los protectores de los escritos. O sea, esto es lo que el Señor nos ha conferido a nosotros. Nosotros lo tenemos, tú no lo tienes. No era fácil tener escritos. Se podían comprar escritos de la Biblia que eran transcritos por los escribas. Pero no era sencillo tener los escritos. Había que tener dinero. Entonces ellos se consideraban los protectores de los textos sagrados. Hoy no, hoy tenemos los escritos hasta por internet. Y Jesús está citando un salmo. Ahora, ¿qué salmo está citando Jesús? Nosotros ya aquí hicimos el análisis de los salmos y Jesús está citando el Salmo 82. Vamos al Salmo 82 y vamos a ver cuál fue el versículo exacto que el Señor Jesús citó aquí diciendo vuestra ley, pero está refiriéndose a los escritos, ¿okay? Que son protegidos o que estaban en manos de los sacerdotes. Salmo 82. Vamos a buscarlo por acá. Versículo número 6. Mire lo que dice. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Cuando yo hice la explicación de este salmo, si no lo has visto, te invito a que lo veas. Aquí en el canal ya están grabados todos los salmos. Yo dije que en el hebreo original la traducción a dioses en realidad hace referencia a jueces, personas que tienen un liderazgo, una responsabilidad. Y mostré la comparación que hizo Moisés y Aarón, o la comparación que hizo Dios con Moisés y Aarón, porque Moisés no quería ir ante el faraón porque tenía problemas de habla. No es que era tartamudo, sino que ya había dejado de hablar egipcio por muchos años y no era ya dócil en la palabra egipcia. Y Moisés siente temor y Dios le dice a Moisés, llama a tu hermano Aarón, él te será por profeta y tú me serás por Dios. No quiere decir que Moisés fuera un dios, ni quiere decir que los jueces de Israel eran dioses, pero tenían la responsabilidad de dirigir al pueblo, por lo tanto eran los representantes de Dios. Como representantes de Dios, lo que ellos hicieran iba a afectar positiva o negativamente la imagen de Dios. Si yo, por ejemplo, soy pastor, soy dirigente o soy una persona que me digo ser seguidor de las enseñanzas bíblicas, cuando yo me equivoque, cuando yo haga algo errado, no van a decir Alexander Suárez hizo esto errado. No, va a decir este señor que se dice ser pastor o que se dice ser espiritual o que se dice ser muy consagrado, hace estas cosas. Si todos los cristianos son como él, entonces ¿para qué ir a hacerle chorizos al diablo? ¿Te das cuenta? O sea, lo que yo hago como representante de Dios afecta positiva o negativamente la imagen del Padre. Porque la gente no va a decir, tú hiciste esto. No, ustedes los cristianos, ustedes los creyentes, ustedes los protestantes, ustedes los evangélicos. Generalizamos. Entonces, este término Dios del Salmo 82 se está refiriendo a los líderes. Ustedes tienen la responsabilidad de juzgar y las decisiones que ustedes tomen deberían estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Si ustedes toman decisiones erradas, entonces la imagen de Dios va a quedar distorsionada. Y eso fue lo que pasó
con los dirigentes religiosos en aquel entonces. Volvamos a Juan capítulo 10, versículo 34. No está escrito en vuestra ley, yo dije, Dios es hoy. Ustedes son los representantes de Dios y ustedes han dado una mala imagen. Ustedes han representado erróneamente a Dios. Las personas ven a Dios según como ustedes lo presentan en sus mismas acciones. Ustedes son crueles, la gente mira a Dios como cruel. Ustedes son descuidados en el trato con sus semejantes y la gente ve a Dios igual que ustedes. Yo estoy, dijo Jesús, yo estoy reflejando al Padre porque el Padre y yo uno somos. Lo que yo hago es la voluntad del Padre. La manera como yo trato a los demás es la manera como el Padre nos trata a todos. O sea, Cristo es la viva representación del Padre. Vino Cristo a vindicar el carácter del Padre. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI haya personas que ven el Antiguo Testamento, ven en Dios o al Dios del Antiguo Testamento como un Dios agresivo, cruel, despiadado, inmisericordia, implacable? En cambio Jesús más amoroso, no. Las características que Jesús mostró en la tierra son las mismas características del Padre. ¿Quiénes eran despiadados? Los dirigentes. Y en la actualidad, ¿quiénes son agresivos con las ovejas espirituales? Los dirigentes. Esa es la realidad. Versículo número 35. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra, y la escritura no puede ser quebrantada, al que al Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si el Señor pudo llamar al liderazgo a personas imperfectas y las sigue llamando, entonces ¿por qué se asombran tanto de que alguien que refleje correctamente la imagen del Padre se asemeje al Padre? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Versículo 39. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí, y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este es verdad. O sea, las personas despertaron, hubo un verdadero despertar. Muchos creyeron en él allí. Lo interesante es que en la cruz esos muchos no estaban. Nosotros podemos creer, hermano, y estar bien fundamentados, pero en la hora de prueba se manifestarán nuestras verdaderas convicciones. Todos estos muchos que creyeron en él, en la cruz, no estaban. No estaban. Más bien hubo un grupo de personas que decían crucifíquenle. Entonces no es solamente decir yo creo en él. Es demuestra que realmente crees que Jesús es Dios. Demuestra que realmente confía en su palabra, en sus mandamientos. Confía en él y él hará. Cuando aprendemos a confiar en el Señor, lo vamos a seguir por donde quiera que él vaya. Porque conocemos su voz. Sabemos que él no nos va a desamparar porque él es el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Él ya dio su vida. Si Jesús ya hizo todo en la cruz, hermano, él puede hacer mucho más por ti ahora, en este tiempo, cuando falta poco para su segunda venida. Teniendo esa convicción firme, nuestra fe se fortalecerá y podremos vivir con esperanza hacia ese pronto regreso de Cristo, cuando venga como Rey de Reyes y Señor de Señores.